Bueno, yo no sé tu Pipe, pero ando expectante del dato de desempleo en Estados Unidos porque tú sabes que eso mueve un montón de cosas, ¿cierto? Sí, lo mueve muchísimo, pero no sé si todos estamos moviéndonos igual, Mauricio. ¿Qué pasa? Ay, no, tengo una gripa, pero terrible, y no se consiguen antihistamínicos, Pipe. No se consiguen. Según el INVIMA, más de 50 medicamentos están como desaparecidos, no se Y consiguen. no se consiguen antihistamínicos. Pero no solo eso, ¿sabes? Yo aquí tengo una lista larga, no se consigue para la hipertensión arterial, trastornos mentales, dolor, Y los cáncer, antihistamínicos. Sí. VIH. Y eso que según el ASEMI, 1242 también están ahí como perdidos en la lista. Perdido el antihistamínico, además. Pero además los poquitos que se consiguen, altísimos por la inflación. Eso, inflación. Hablemos de inflación. Salió el dato de inflación. Hay quienes dicen que tocó techo, como el ministro de Hacienda, otros dicen que no. Vamos a analizar eso, buen tema. Y hablando de precios altos, Pipe, ¿cómo es el tema del aeropuerto? Pues todo el mundo está preocupado por todo lo que está pasando con las tarifas aéreas, pero sobre todo hay una cosa que nunca se habla, los precios altos en los aeropuertos. Eso me parece muy bien analizar por qué los precios son tan altos en los aeropuertos. Y yo les tengo una entrevista con la cofundadora de esta empresa. Estos son datáfonos chiquitos para comercios chiquitos y van en una expansión monumental. Vamos a ver en qué consiste Bold, estos datáfonos. ¿Y qué pasa internacionalmente, Karen? Bueno, en Impacto Internacional vamos a tener en exclusiva, digamos, esta guerra de Macron contra los sindicatos. Vamos a ver Macron cómo y es los eso. sindicatos y los antihistamínicos. Ay. Silencio, por favor, en el estudio, vamos a grabar. Ay. El pasado 4 de marzo salió el dato de inflación para Colombia y estamos muy preocupados porque este dato de inflación de febrero fue mayor al de enero. Sin embargo, el ministro Ocampo ha dicho que finalmente la inflación tocó techo. Mauricio, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Pues Karen, para que cada cual saque sus conclusiones vale la pena ver las dos caras de la moneda. La primera, la evolución de la inflación incluido el mes de febrero. Sube y efectivamente febrero 13.28, un poco por encima del dato de enero, aunque aquí ustedes ven que se empieza a aplanar la curva. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? El mensaje del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien dice: celebro que la inflación del país tocó techo, es lo que él está observando, y en particular que se redujo el ritmo anual de inflación de los hogares de ingresos bajos y de productos agrícolas. En marzo comenzaremos a ver un menor ritmo de aumento de los precios, es lo que él pronostica, Pipe. Mauro, y a propósito de esos productos agrícolas, ¿será que cómo se recuperan? ¿Será que por ahí es que se está llegando al techo, se está alcanzando el techo? Es posible que eso es lo que haya visto el ministro. ¿Por qué? Vean ustedes los componentes de la inflación, distintos elementos, distintos productos. Y vean lo que pasa con la inflación de alimentos. Aquí estamos en febrero del año 21 y esto empieza a trepar. Esto jalona mucho la inflación y vean que en los últimos datos ya empiezan a bajar la inflación de los alimentos. Eso quiere decir que se empieza a atenuar la presión sobre el índice de inflación. Vamos a ver si eso se mantiene o no se mantiene, porque ahí va el clima, los paros, etcétera, etcétera. Mauricio, ¿y qué podemos decir de las tasas de interés? Porque yo estoy muy preocupada con ese tema porque esta sí que parece que no tiene techo, ¿no? No eres la única preocupada con el tema de las tasas de interés. Acuérdense ustedes, hay dos tasas de interés en este análisis. Una, la del Banco de la República, que empieza a reproducirse en todo el sistema financiero, y otra, la que nos pega en el bolsillo. Veamos las dos. Esta es la evolución de la tasa de interés del Banco de la República, con la cual el banco le presta a los bancos comerciales y así se va subiendo el resto de tasas de interés. Y vean ustedes cómo esa tasa del Banco de la República ha venido subiendo y subiendo y subiendo. Ahora veamos qué pasa con la que sufrimos todos los demás. Aquí está la de la tarjeta de crédito que tanto le preocupa a Karen, pero sobre todo algunos de ustedes tendrán tasas de tarjeta de crédito del 45% porque ya son deudas acumuladas de atrás. Pero vean ustedes que es la de mayor nivel. Vean la tasa de interés del crédito de consumo, que sí, que tengo una libre inversión y no sé qué, pues tenga, ahí tienen ustedes su tasa de interés. Y vean, por ejemplo, lo que pasa con la de hipotecaria, que es la roja. Vean cómo va subiendo y subiendo y subiendo. Todas las tasas de interés están subiendo, todas nos están apretando nuestro gasto y todas en este momento nos tienen preocupados, Pipe. Pero a mí me queda la duda, Mauro. A ver, intentemos mirarnos más allá de nuestro ombligo. ¿Esto solo pasa en Colombia?
Eso no solamente pasa en Colombia, el fenómeno inflacionario es global, el fenómeno de aumentos de tasas de interés es global y sobre todo regional. Lo que pasa en Colombia es que empezamos a subir tasas de interés muy tarde. Vean ustedes lo que pasó con Brasil y todo lo que ha trepado la tasa de interés real, es decir, tasa de interés menos inflación en Brasil. Vean lo que ha pasado en México. Vean lo que dados que vamos los colombianos, los peruanos y los chilenos en tasas de interés reales. Eso quiere decir que por lo menos hay que pasar este nivel de cero y eso quiere decir que va a haber más alzas, por lo menos 2 alzas más por parte del Banco de la República. Así que a preparar el bolsillo, Karen. Para entender hacia dónde vamos con alta inflación y también altas tasas de interés, estamos a esta hora conectados con Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria. Así es, Karen, para aclarar cuál es la verdadera situación de la inflación tenemos con nosotros a Sergio Olarte. Él es el economista principal de Scotiabank Colpatria y es colaborador de este programa. Bienvenido, Sergio, nuevamente a Impacto Económico. Hola, Mauricio, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de Impacto Económico. Bueno, Sergio, un poco preocupados porque vimos el dato de inflación de febrero, nada que baja la inflación y sin embargo el ministro de Hacienda dice que ya tocó techo. ¿Los cálculos de ustedes muestran que ya tocó techo la inflación? Creo que esa pregunta tiene muchos, aristas, muchas formas de verla. Por un lado, si es simplemente el dato puro y duro, sí, pensamos que ya tocó inflación. Que tocó techo. Sin embargo, lo que vemos es que bajar la inflación en Colombia va a ser bastante difícil y más que tocar un pico y ver cómo se desacelera rápidamente, lo que vemos es que la inflación va a rondar alrededor de 12,5-13% durante por lo menos los primeros 6 meses del año. A mí me preocupa en concreto la inflación de los alimentos, Sergio, porque ha sido el gran motor de la inflación en Colombia en los últimos meses, aunque en la última observación empezó a bajar. ¿Están bajo control los precios de los alimentos o pueden volver a subir por cuenta del clima, por cuenta de los paros, de los bloqueos? Esa pregunta, Mauricio, es una pregunta bien difícil. Yo lo que diría es que efectivamente, si vemos la inflación anual de alimentos, esa comparación entre febrero de este año y febrero del año pasado, sí, la inflación de alimentos comenzó a bajar y probablemente seguirá bajando. Sin embargo, si vemos qué está pasando cada mes con los alimentos, continuamos viendo que los precios de los alimentos siguen subiendo de manera significativa. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esos dos efectos, digamos? Lo primero es que el año pasado teníamos muchas tormentas perfectas, teníamos unos precios de los alimentos internacionales muy altos, teníamos el principio de la guerra de Rusia y Ucrania que hizo que los fertilizantes y muchos insumos importados fueran muy caros. Tuvimos además el comienzo de la depreciación del tipo de cambio en Colombia que hizo que importar los alimentos ya caros, los insumos ya caros, fuera aún más caro. Entonces, cuando nos comparamos con todas esas tormentas perfectas, que este año no las tenemos, pues vamos a bajar, digamos, esa variación. Sin embargo, si uno compara la subida de los alimentos promedio durante lo que va corrido del año y la historia antes del COVID, vemos que los alimentos siguen subiendo de manera muy significativa. Entonces, efectivamente, anualmente vamos a comenzar a ver bajadas en los precios de los alimentos. Eso va a hacer que la inflación total comience a bajar, pero la inflación mensual, el cambio de los precios continúa siendo muy preocupante y adicionalmente la probabilidad de un fenómeno del Niño en la segunda parte del año hace que uno pueda pensar que los alimentos todavía puedan seguir subiendo un poco en el margen. De nuevo, en la comparación anual seguramente van a caer, pero eso va a hacer que se desaceleren de manera más lenta. Bueno, pero todo esto me hace a mí preocuparme acerca de cuál va a ser la inflación al final del año. Parece difícil llegar a los niveles de 7-8% que muchos analistas estaban pronosticando. ¿Cuál es el pronóstico de Scotiabank Colpatria acerca del final del año en términos de inflación? Nosotros tenemos como punto final 9,2% para la inflación de este año y son dos efectos. Ese efecto del que estábamos hablando de los alimentos que en la comparación anual va a comenzar a ceder y va a terminar alrededor de 10% la inflación de alimentos. En este momento está en 24%, pero también un fenómeno del resto, como tú nombrabas inicialmente, la educación, los famosos fenómenos de indexación de precios, que todo cambia con la inflación pasada o con el salario mínimo,
va a hacer que esa desaceleración sea mucho más lenta y en promedio vemos una inflación de 12% para todo el año y solo vamos a ver una inflación de un solo dígito por allá para octubre o noviembre de este año, precisamente por esos efectos de indexación de precios. Ahí está el pronóstico experto de Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, acerca de qué nos espera en términos de inflación. Muchas gracias, Sergio, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial. Todo el mundo pendiente de cómo se va a resolver la crisis de Viva Air. ¿Qué van a definir las autoridades? ¿Cuál es el futuro de esa posible integración con Avianca? Karen, y la cantidad de gente perjudicada, unos que no pudieron bajar, otros se quedaron con unas baleras, no. No, y yo no sé todas estas personas cómo hacen para sobrevivir dentro del aeropuerto porque los precios son exagerados. Yo nunca he entendido por qué cobran tanto ahí. Yo tampoco. Bueno, si ustedes no lo han entendido, yo sí me fui a entenderlo, hablé con expertos, me fui al aeropuerto con comerciantes y ya sé más o menos por qué los precios son tan elevados. ¿Por qué los productos son tan caros en los aeropuertos de Colombia? La nota de Pipe. En estos días de caos en el transporte aéreo por cuenta de las cancelaciones, uno se pregunta qué más tienen que padecer los usuarios del transporte aéreo. Pues hay algo más que tienen que padecer: los altos precios de los alimentos y otras cosas en los aeropuertos del país. Aquí un café le vale a uno 9.000 pesos. De verdad son demasiado elevados, son 3-4 veces más que afuera. ¿Pero por qué son tan caras las cosas en los aeropuertos? Hay varias razones, pero dos de gran peso. Esto encontramos sobre lo que pasa en uno de los tantos aeropuertos nacionales, El Dorado de Bogotá. Primera razón, operador de alto tráfico. Un aeropuerto por definición es un generador de alto tráfico. Entonces, al ser generador de alto tráfico, pues hay una demanda cautiva y hay un flujo de personas cautivos que van a pasar todos los días por las instalaciones del aeropuerto, y esto hace que el costo de un arriendo en el aeropuerto o en cualquier aeropuerto sea mucho más elevado. Y no son solo los costos, los aeropuertos en general tienen otro nicho de mercado, o por lo menos le apuntan a otro tipo de clientes. Segunda razón, la teoría económica de discriminación de precios. La discriminación de precios es el reconocimiento de que no todos los consumidores tienen la misma disposición a pagar por bienes y servicios. Y esa discriminación de precios hace que ya un consumidor que ha pagado un tiquete, las características que este sean, de pronto estaría dispuesto a pagar por algunos elementos adicionales. Si usted viene para el aeropuerto, es importante que traiga sus fotocopias o saque sus impresiones, porque una impresión acá puede valer entre 3.000 y 4.000 pesos. Sobre los precios elevados, Opain, el concesionario que administra el aeropuerto El Dorado, le respondió a Impacto Económico. La comercialización de bienes y servicios en los aeropuertos a nivel mundial tiene particularidades que influyen en los precios. El horario de atención, la disponibilidad de los 7 días de la semana y la necesidad de atención mucho más ágil hacen que se requiera contar con mayor número de vendedores en cada punto, por ejemplo. Estas explicaciones parecen difíciles para las personas que en ocasiones deben pasar horas y horas en un aeropuerto. Realmente me pareció muy costoso, pagamos por 2 desayunos, un jugo y un café 95.000 pesos. No sé, al cambio creo que sería bastante solo por 2 desayunos. Entonces me parece costoso. Una de las opciones para alimentarse o comer algo en el aeropuerto son estas máquinas. Comparemos cuánto valen los precios de acá con una máquina en otras partes de Bogotá. Y es que los precios en verdad pueden asustar, espantar. Por ejemplo, un chocorramo que normalmente puede costar 1.900, en El Dorado vale 4.500. Y un agua saborizada que fuera del Dorado vale 1.000 pesos, al interior de esta terminal aérea cuesta 2.500. Parte del consumo en los aeropuertos se asume que es marginal, que es algo muy específico de un momento dado, porque uno no tiene que hacer grandes esperas en aeropuertos. Pero ¿cómo se le explica eso a los viajeros? Una fotocopia aquí en el aeropuerto, yo estoy aterrada. 2.000 pesos una fotocopia. Los precios en el aeropuerto son sin duda mucho más elevados, pero antes de ponerse molesto, piense que hay varias razones del porqué de esos aumentos.
Hasta hace poco, si uno se quería tomar un tinto, necesitaba tener el efectivo. Ahora uno puede pagar un tinto con tarjeta. ¿Gracias a qué? A datáfonos de este estilo. No se pierda después de comerciales nuestra entrevista con Ana Sandoval, una de las cofundadoras de Datáfonos Bold. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, y un protagonista de cualquier economía es una tarjetica o débito o crédito para poder pagar. Quienes tenemos cierta edad sabemos que hasta hace unos años uno solo podía pagar en grandes comercios con tarjeta, pero resulta que hoy voy a comprar, qué sé yo, una gaseosa y puedo pagar con una tarjeta, y tiene que ver en gran medida con nuestra invitada y con la empresa de nuestra invitada. Bienvenida, Ana Sandoval, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Estamos hablando de Bold, como dice tu chaqueta. ¿Qué es Bold? Bueno, Bold es una empresa que ofrece mini datáfonos para la base de la población, para los pequeños negocios, pequeños micronegocios, panaderías, floristerías, tiendas de barrio, pequeñas empresitas que hasta ahorita no habían podido recibir pagos con tarjeta en sus negocios. O sea, en su mayoría, cuando uno llega a uno de estos pequeños negocios y no le sacan el datáfono, ese que está todo con cauchos y qué sé yo, sino que le sacan una cosita que parece como, no sé, como una billeterita, esos son más o menos los datáfonos que ustedes y algunos competidores manejan en Colombia. Sí, algunos dicen que parece una calculadora. Exacto. Es así, chiquitico, se conecta al celular, supremamente económico y fácil de usar. Esos son. ¿Por qué solamente de unos años para acá ha empezado a difundirse este negocio de los datáfonos para pequeños negocios, Ana? Bueno, antes había únicamente dos grandes redes en el país, Credibanco y Redeban, que ofrecían este tipo de servicios para los comercios y realmente estaban enfocados únicamente a atender las grandes empresas tradicionales. Y el modelo de negocio que tenían no permitía al chiquito acceder a este tipo de sistemas. Por ejemplo, los pequeños emprendedores tenían que ser empresa constituida con Cámara de Comercio RUT. Y tú muy bien sabes que 90% de las microempresas y pymes son personas naturales. Entonces no había posibilidad que pudieran acceder a este tipo de datáfonos. ¿Y ustedes, Bold, se crea cuándo? ¿Hace cuántos años? Y digamos que uno dice, ¿cómo han ido creciendo? Porque veo que es un negocio próspero, pero quisiera ver como un par de números. Mira, nosotros creamos la compañía en 2019. En 2020, plena pandemia, abril de 2020, salimos a procesar nuestra primera transacción en producción. Fue un año construyendo el sistema. Cuando salimos, pues antes teníamos mucho miedo diciendo, plena pandemia, ¿quién va a querer comprar un datáfono? Por suerte, la pandemia empujó muchísimo la adopción de pagos digitales. La gente ya no quería pagar con efectivo por temor. Entonces empezó a pagar con tarjeta. Y eso nos apalancó el crecimiento. A la fecha ya tenemos más de 300.000 clientes vinculados. Más de 300.000 clientes vinculados, y esto ha sido una cuestión de 3 años y medio, 4 años. Es tan buen negocio el de Ana Sandoval y sus 4 cofundadores, son 4 cofundadores junto con ella, que han tenido inversiones internacionales en unas magnitudes que yo no me atrevo a repetir la cifra. ¿Cuánto fue la última recogida de capital que hicieron ustedes? Mira, en total ya hemos recibido cerca de $100 millones y la última recogida fue a final del año pasado. Que fueron como 55 millones de dólares. Aproximadamente. Uno creería que con esta tasa de expansión, 300.000 clientes en tan pocos años, pues digamos que se puede estar saturando el mercado. ¿O para dónde apuntan ustedes? Entonces, nosotros primero creemos que todavía hay muchísima oportunidad para crecer. Se estima que hay cerca de 6 millones de pymes en el país. Entonces, todavía hay una oportunidad gigantesca de crecer. Y adicionalmente, nosotros no nos vamos a quedar únicamente con el negocio de procesamiento de pagos. Nosotros estamos próximos a lanzar una cuenta digital para nuestros clientes. Es decir, que las ventas que hacen con el datáfono los comercios van a poder guardar ese dinero en la cuenta de depósito Bold. Y luego vamos a lanzar una tarjeta débito asociada a esa cuenta. Es decir, que yo puedo usar el dinero de mis ventas con Bold para luego hacer pagos en otros comercios con tarjeta, hacer transferencias. Adicionalmente, vamos a dar crédito a los comercios. Entonces, nuestra idea es hacer todo un ecosistema de servicios financieros pensados en las pymes. Bueno, todo eso suena bien hasta la tarjeta débito, es decir, yo como pequeño comerciante agarro mis ventas, las pongo en mi cuenta de Bold y sobre eso puedo ir girando, gastando, haciendo lo que sea. Pero crédito, ¿Bold acaso sabe qué capacidad de pago tiene un comerciante? Eso es lo lindo de arrancar con pagos.
Como yo proceso las ventas de los comercios, yo soy la caja registradora. Yo sé cuánto está vendiendo cada comercio y con eso puedo estimar la capacidad de pago de los comercios, que es la gran dificultad que tienen los bancos tradicionales. ¿Cuál es el cuello de botella que tienen ustedes para hacer realidad esos sueños? ¿Regulatorio, cultural, tecnológico, todas las anteriores? Mira, regulatorio, ya estamos próximos a lanzar una compañía de financiamiento comercial. La próxima semana ya vamos a entregar la documentación final para que la superintendencia nos apruebe a operar como una entidad regulada. Entonces, check. Cultural, los comercios cada vez están adoptando más este tipo de tecnologías, que se dan cuenta que no es tan difícil. Esa ha sido la clave del éxito de Bold, que hemos podido llegar con una solución súper fácil de usar, no complicada, sin trámites, sin burocracia. Y tecnológico tampoco, porque tenemos un equipo muy fuerte. Realmente es de ejecución, que no tenemos suficientes horas en el día para poder seguir creciendo más y más. Con esas tasas de crecimiento y con esas perspectivas, ¿ustedes creen que las grandes cadenas de pago, Redeban o Credibanco, los miran con envidia, con temor o dicen, ese es otro negocio, no es el nuestro? Las tres. Ay, no me digas. ¿Qué es lo lindo? Credibanco y Redeban tienen ellos el negocio de procesamiento de pagos para los grandes comercios, pero ellos no han podido llegar a la base de la pirámide empresarial. El sistema, el ofrecimiento que ellos tienen no está hecho para ellos. Entonces nosotros somos como brazos que ayudamos a extender el procesamiento de pagos a toda la economía. Y ellos ganan también cada vez que procesan un pago. Entonces les ayudamos a crecer el ecosistema. Entonces digo, nos ven como esto es otra cosa, pero a la vez los ayudamos a crecer también. ¿Y hay planes de expansión regional? Pues mira, sí hay oportunidad. Sin embargo, nosotros queremos primero fortalecernos y consolidarnos en Colombia, hacerlo muy bien acá, antes de salir a otros países. Algunas startups o fintechs cometen el error de expandirse muy rápido a nivel internacional y quedar a medias en todos los países. Nosotros queremos ganar acá y luego salir. Bueno, Ana, finalmente, cuando ustedes con los socios se les ocurrió, vamos a agarrar esta idea y meternos aquí, ¿ustedes pensaron que al cabo de 3, 4 años iban a estar en este nivel de vigor, entusiasmo, esa sonrisa de satisfacción? No, es divertido. Cuando hicimos la primera acercamiento con la superintendencia para decir quiero una licencia financiera, estimábamos que íbamos a tener cerca de 70.000 clientes. Y ahorita llegamos con 300.000 clientes. Es decir, hemos superado nuestras expectativas y las de nuestros inversionistas. Bueno, es Ana Sandoval, una historia de éxito junto con sus socios en Bold, esta empresa que provee estos datáfonos a los pequeños comercios y que crece y crece y crece y planea dar retornos en un par de años antes de lo esperado. Muchas gracias, Ana, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio. Un gusto. La siguiente sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y llegamos a esta sección de Impacto Internacional en conjunto con France 24 y como siempre tenemos con nosotros a Daniela Blandón, la periodista de France 24 que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Mauricio. En este caso vamos a ver qué está pasando en Francia. Vean ustedes lo que ha venido sucediendo esta semana. El presidente Emmanuel Macron contra los sindicatos, tremendo despelote en la calle. ¿Qué es lo que pasa en Francia en este momento, Daniela? Mauricio, lo que está pasando en Francia y televidentes es que los sindicatos y los trabajadores están muy enojados con el gobierno porque acaba de erradicar un proyecto de reforma pensional que busca subir la pensión de 62, la edad mínima de pensión de 62 a 64 años, entre otros puntos, pero este es digamos que el más álgido. Lo que dicen ellos es que no están dispuestos a trabajar 2 años más para poderse pensionar. Aumentar la edad de pensión de 62 a 64 años. En Colombia, acuérdense ustedes, la edad de pensión de las mujeres está en 57 años, la de los hombres en 62 años. Y uno diría, bueno, subirlo a 64 es terrible. Para los parámetros europeos, la edad de pensión de 62 años que tienen los franceses es muy alta. Es por el contrario, Mauricio, es muy baja porque si observamos la gráfica, está inclusive por debajo de otros países como Países Bajos, España, la Unión Europea en general. Italia tiene una edad de pensión bastante alta, muchos de ellos están incluso por encima de los 64 años en este momento y se espera que sigan subiendo. Vean ustedes, esta es la edad de pensión en Francia, esta azul que estoy mostrando acá. Daniela hablaba de Italia, vean la edad de pensión en Italia, vean la edad de pensión en Países Bajos. Para los estándares europeos, la edad de pensión de Francia está relativamente baja y ahí viene esta puja con el presidente Emmanuel Macron.
¿Quién ganará al final esta puja, Daniela? ¿De qué depende? Bueno, todo va a depender de cómo surta de trámite en el legislativo este proyecto. Esta semana lo están discutiendo en el Senado. El gobierno de todas maneras espera que a finales de este mes lo tengan listo. Necesitan unos votos de los partidos de derecha, los republicanos, por ejemplo. Macron, recordemos que es de partido de centro, y en todo caso dependerá del legislativo. Lo que dice el gobierno es: tenemos que pasar este proyecto, así les duela un poco a los ciudadanos, porque si no va a colapsar el sistema de pensiones, que, Mauricio, es un sistema solidario en el que los jóvenes pagan las pensiones de los más viejos, y recordemos que cada vez son más jóvenes, menos jóvenes y más personas de tercera edad. Lo cual trae en todo el mundo, en Francia y en cualquier país, una crisis de ese sistema solidario intergeneracional. Pero antes de que acabemos la sección de Impacto Internacional, Daniela, tenemos un bonus track. Vean ustedes, las personas que sean migrantes venezolanos y estén en Colombia, o los colombianos retornados al país que tengan un emprendimiento, tienen la posibilidad de encontrar apoyo en Impulsa, la agencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyado también por USAID o USAID, como también se le dice en español, la agencia de la Embajada de Estados Unidos para apoyar esta clase de proyectos. Acuérdense ustedes, tienen un emprendimiento, métanse a la página de Impulsa con @N, impulsacolombia.com, pongan las características de su proyecto y quien quita, se ganan una ayuda de pronto del Estado. Gracias, Daniela, por haber estado en Impacto Económico. Aquí nos vemos en una próxima oportunidad. Así es. Esta sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, Karen, la próxima vez que vayas al aeropuerto, ¿vas a llevar lonchera o no? Lonchera, presupuesto y alguito de efectivo por si acaso no me alcanza. Es que todo está carísimo, Pipe. ¿Y la inflación ya tocó techo o no? Pues según los expertos ya tocó techo, entonces yo creo que sí. Vamos a ver, y ustedes no dejen de seguirnos. En 8 días le tomaremos el pulso a la inflación, a los gastos, a los costos, a todo lo que afecta a su bolsillo y nuestro bolsillo, aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.